al interior de la administración pública, ¿no? Porque más allá del diagrama de flujo que veíamos el día de ayer, las diferentes etapas, ya cuando entramos a lo que es la metodología de forma específica en lo concerniente a la formulación de la estrategia, pues partimos de ese postulado de Michael Porter de procurar un pensamiento estratégico, ¿no? Un pensamiento estratégico que esté ligado a la identificación de los resultados que pretendemos alcanzar, que se convierten en nuestras prioridades, ¿no? El problema es que no solo la administración pública, sino las administraciones en general, a veces atraviesan este momento complicado de poder especificar cuáles son realmente sus prioridades, ¿no? En el sector privado a veces resulta algo relativamente sencillo, ¿no? En el sentido de que la prioridad principal en muchos casos es el hecho de poder llegar a alcanzar o generar utilidades o rendimiento y en base a ese rendimiento pues mantenernos a flote como empresa o pues eventualmente llegar a crecer, expandirnos y otras circunstancias que siempre son las que buscamos desde el sector privado. Pero ya cuando hablamos del Estado, que no necesariamente va a estar severamente condicionado por lo que involucra la salvedad de, del rendimiento o de la posibilidad de obtener utilidades o obtener rendimientos, sí debiera estar condicionado por los resultados que se pretende alcanzar, ¿no? Que se van a convertir precisamente en las prioridades. O sea, cuando hablamos de las prioridades desde el punto de vista de la administración pública, nuestra referencia o nuestra ligazón a las necesidades de la población se hace evidente. Entonces, si hablamos de prioridades, estas tienen que estar vinculadas a necesidades. Y son las necesidades de orden general. Claro, ahí también surge otro gran problema, ¿no? La identificación o el clasificador de necesidades, pues va a depender mucho de diferentes factores. Podemos utilizar, por ejemplo, la clasificación o la jerarquía de necesidades de Maslow, como también podemos trabajar la tesis de los satisfactores, ¿no? Entonces, eso va a depender también del enfoque, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, va a depender primero del enfoque que asumamos para identificarla o los enfoques para identificar dichas necesidades, así como también su propia validación. Y para una validación efectiva se requiere también un grado de participación con la propia población, porque si no, la validación va a ser pues sesgada o de pronto una validación que no responde necesariamente a la realidad, ¿no? Y si hablamos de necesidades, pues eventualmente también tenemos que cotejarlas respecto a los satisfactores. Para que podamos entender un poco esa diferencia, antes de que abordemos los problemas en el hecho de poder pensar de manera estratégica, analicemos un tema de coyuntura que es el que ha propiciado pues, la atención en los últimos meses, el tema de los bonos. Los bonos pueden ser entendidos como un mecanismo para poder paliar cierta necesidad o son simplemente satisfactores. ¿Qué opinan? Porque la determinación de la entrega de bonos, por ejemplo, que se ha hecho por parte del gobierno central, pues tiene que responder a alguna lógica, ¿no? No puede ser simplemente un hecho de, ok, demos dinero porque eso es lo que pide la población, ¿no? En todo caso, habrá que racionalizar la medida o habrá que racionalizar la decisión adoptada por parte del gobierno central de optar por una política de bonos, ¿no? Porque es eso, es una política temporal, coyuntural, pero al fin y al cabo, pues busca algún tipo de resultado, ¿no? Y vemos si realmente es prioritario o no es prioritario. ¿Qué me dicen al respecto? O sea, las dos opciones eran de los bonos eran satisfactorios, dice, y si era necesidad o satisfacción. Claro, o sea, si los bonos tienen un resultado en el tema de poder dar cobertura a las necesidades de la población o si más bien pueden ser entendidos como satisfactores temporales. Yo creo que el segundo, Lisa. ¿Por qué?
porque los bonos no deben ser vistos como necesidades, porque es algo que el gobierno está dando, supongo que para ayudar, si, no sé si si voy bien, Ujú. pero pienso que es algo que es temporal y es una medida que se toma solo en ciertas ocasiones. Perfecto. Ahora, vean, Dicen, adelante, Lessing. yo opino que, o sea, bueno, desde mi perspectiva no está bien, tal vez, los bonos, Ya, porque, o sea, sí, digamos, es para estimular el consumo, ¿no? Obviamente ha habido una súper bajada en el consumo, en la economía en general, ¿no? Los mercados han visto afectados por este shock que es la pandemia, ajá, pero lo que sucede es que la gente ya se está acostumbrando y eso no es nada bueno. Miren, claro ejemplo, Argentina se ha acostumbrado toda una clase social media baja a recibir bonos que salen de los contribuyentes, que es la clase media alta, los que tienen empresas, los que trabajan, exacto. terminan asfixiándolos y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, en Caracara ya están pidiendo que les entreguen la canasta familiar, no sé qué, víveres, otros quieren dinero y se vuelve contraproducente a largo plazo, ¿no? Porque al final, sí, esto tiende a ser políticas de izquierda y no sé, digamos, todo lo que es de izquierda ha demostrado en el pasado que trae más consecuencias negativas que positivas. Muy bien. Entonces aquí entra en juego también un debate respecto a su sostenibilidad, ¿no? Fuera de todo lo que significa el resultado o el efecto que producen los bonos, ¿no? Pues si bien se muestra los bonos como un mecanismo o una herramienta para paliar necesidades o para dar cobertura a necesidades de la población, esta circunstancia realmente queda algo abierta a una incertidumbre muy alta, porque en realidad entendemos a los bonos como simplemente satisfactores temporales, como bien mencionaban, ¿no? Y que en algunos casos incluso llegan a ser contraproducentes, ¿no? Porque realmente el hecho de depender una medida gubernamental en la entrega de bonos deja mucho que desear en cuanto a la administración pública en el reconocimiento de sus prioridades, ¿no? De cuáles realmente vienen a ser las prioridades, porque estas, en todo caso, tienen que estar fundadas en la identificación de las necesidades. Y cierto, va a depender mucho del enfoque, como vamos al aspecto que mencionaba Lessing, de si le preguntas a un dirigente zonal, a un dirigente vecinal, si va a preferir bonos eventualmente en vez de otras medidas que pudieran ser más duraderas o de un largo plazo, va a depender mucho de la faceta con la cual asuma tal circunstancia, ¿no? Porque a veces, pues más allá de los enfoques racionales o los enfoques técnicos, predominan enfoques sectarios, prebendales, como lo que acontece precisamente en cara a cara. Si nosotros revisamos la mayor parte de las exigencias y demandas de cara a cara, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que es un grupo tan irregular, es un grupo tan inconsistente en lo que busca supuestamente como necesidad, porque por un lado simplemente están a la pesca de algún tipo de prebenda, de algún tipo de beneficio, ¿no? Que les permita alcanzar algún propósito de carácter individual, ¿no? Y eso obviamente no se convierte en algo prioritario, ¿no? La forma en la cual se maneja, por ejemplo, el tema de la basura y el tema de cara a cara acá en Cochabamba por parte de la alcaldía y eventualmente de la propia gobernación, nos muestra que no tenemos realmente clara cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad no es el tema de la zona de cara a cara. Nuestra prioridad es una política de gestión adecuada de la basura, que actualmente no la tenemos. Razón por la cual, al no tener clara la necesidad, al no tener identificada plenamente la necesidad, terminamos disparando a diferentes programas, a diferentes proyectos o decisiones, muchas de ellas incluso coyunturales o temporales, por eso nos vamos al tema de satisfactores temporales, básicamente, bajo la premisa de que estos ayudan eventualmente a disimular la crisis, pero no resolverla. Porque vean el caso cara a cara, precisamente. Es recurrente.
tenemos 2, 3 semanas o un mes de tranquilidad, por así decirlo, hasta que surge una nueva necesidad, entre comillas, ¿no? Y la respuesta a veces inmediata, a veces no tan inmediata, de parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque no han identificado con precisión las prioridades. ¿Y eso qué denota? Pues un problema, ¿no? Porque cuando la misma autoridad se ve en la dificultad de identificar cuál es su prioridad como administración pública, o sencillamente llega al plano que resulta ser mucho más complicado, de que no existe realmente una prioridad dentro de su función, dentro de la labor, pues entonces ahí sí difícilmente vamos a llegar a un pensamiento estratégico, sino que lo único que se va a propiciar dentro de la administración pública es el hecho de que vamos apagando incendios. O sea, se produce un conflicto, se produce una crisis y lo único que buscamos es recurrir a un satisfactor temporal, ¿no? Recurrir a una decisión coyuntural que eventualmente nos ayude a reducir el volumen o la influencia de la crisis, pero no a resolverla. Y esto denota precisamente una debilidad en el hecho de identificar y concentrarse además en dichas prioridades. ¿Por qué? Porque son débiles. Y eso denota también por su parte una escasa claridad operativa. Y esto va estrechamente relacionado, este punto de la escasa claridad operativa, al volumen de información que se maneja, por un lado, y por otro lado, el cumplimiento de la propia normativa. Claro, muchas veces la normativa es inconsistente, eso también puede jugar a favor, si quieren, de la propia administración, pero por algún motivo la normativa ha sido emitida o, entre comillas, ha tenido que pasar por una suerte de tamiz, por una suerte de control, para que ésta sea pues, lo más propicia en cuanto a la determinación de las acciones por parte de la administración pública, ¿no? Y que en alguna medida tendrían que guiar la forma en la cual actúa y piensa de forma estratégica también. Pero como podemos ver, la mayor parte de las ocasiones en nuestra administración pública nos dejamos llevar no por un pensamiento estratégico, sino simplemente por una suerte de adopción de medidas, a veces apresuradas, que no miden la consecuencia en un horizonte de mediano y largo plazo. Claro, vamos con cara a cara. Les concedemos lo que nos piden. Quieren canasta familiar, les damos canasta familiar. Quieren desayuno escolar o que el desayuno escolar que les dábamos a sus hijos, pues que se lo entreguemos en dinero. Perfecto, pero ¿resolvemos realmente el problema? ¿Estamos atacando los aspectos que se debieran considerar prioritarios en el conflicto con Caracara, que no solamente es un conflicto con los habitantes de Caracara, sino el destino y el uso que se da de dicha zona respecto a un relleno sanitario que sabemos ya es insostenible, desde hace años ya resultaba insostenible. Entonces eso nos demuestra una escasa claridad operativa, una falta de visión operativa y de carácter estratégica, porque no mide un horizonte temporal, no mide las consecuencias, no mide los efectos. Y si ya de entrada partimos con esa dificultad, imaginen en lo que significaría la enunciación y la ejecución de políticas relacionadas a ese o cualquier otro tema, ¿no? Si es que no se mide con la precisión debida. A eso sumamos también algo que en el texto sí, se lo explicita, el enfoque que abordamos para la priorización, ya sea de la política o del resultado, porque o partimos de un espacio macro, de un espacio más grande, que es la determinación de la política, o partimos del resultado que pretendemos generar. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones va a haber un proceso de análisis y valoración de lo que denota eventualmente el desarrollo, ya sea de la política o la adopción de los programas o proyectos que vayan a responder al resultado que hemos identificado. Vamos con el caso de ubicar el resultado estratégico, que eso es ya llegar a un plano específico, un espacio concreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del manejo de la basura, el resultado estratégico que pretendemos es que se logre una gestión óptima de residuos sólidos, ¿no? Entonces, nuestro resultado va ligado, por ejemplo, a
la gestión y por otro lado, inclusive, la industrialización o eventualmente llegar a un plano de generación de energía, por ejemplo, a través de biodigestores, trabajar el tema de biocombustibles y otros que pueden estar vinculados a la basura. Entonces ya podemos ir trazando ciertos resultados inmediatos, mediatos, lejanos, etcétera. Pero esos resultados necesariamente tendrán que articularse a través de proyectos u objetos específicos u objetivos específicos para atender los diferentes problemas. Y aquí comienza a crecer o acrecentar nuestra mirada o nuestra faceta, porque para alcanzar esos resultados no solo vamos a emprender un programa o un proyecto, vamos a tener 2, 3, 4, 5, 20, etcétera. Entonces va creciendo. Esos proyectos a su vez darán lugar a la identificación o a la articulación con programas, que de la misma manera ya se va acrecentando la ambigüedad, acrecentando el criterio general de análisis de los resultados que pretendemos obtener en un futuro y esto en última instancia nos ayudará a definir la política, ¿no? Si es que partimos a través de la identificación de los resultados, que a veces la administración pública hace aquello. Ahora, en la mayor parte de las ocasiones, el desarrollo es al inverso. Primero formulamos la política. Esa formulación obviamente se la hace en un plano macro, ¿no? Que es de alcance general, no se especifica la forma concreta en la cual se va a operativizar la política, pero sí un poco el ámbito en el cual va a girar esta. Es por eso que la política luego debe articularse con programas. Al bajar ya a problemas un poco más específicos, vamos reduciendo las opciones en la forma en la que se van priorizando dentro del ejercicio de la política cada uno de esos problemas. Seguimos bajando a lo que ya involucran proyectos u objetivos específicos dentro de los diferentes programas y por último para generar el resultado esperado o planificado. Sea que vayamos en un sentido o en otro sentido, siempre va a tener que haber una vinculación, ya sea de priorización de problemas o de articulación de resultados, ¿no? Dependiendo por dónde partamos, ¿no? Si partimos de un escenario macro o si partimos de un escenario ya específico y concreto. Decir que una u otra forma resulta ser más provechosa sería algo apresurado, ¿no? Porque va a depender mucho de diferentes factores. Por ejemplo, contexto, coyuntura, sostenibilidad, efectos, y en el tema de efectos directos e indirectos. Y una larga lista. Volviendo al tema de cara a cara. Si cara a cara hubiera sido afrontado desde una postura macro, pues los efectos se van a evidenciar recién en un horizonte temporal a largo plazo. Pero la población exigía darles resultado ya. Por lo tanto, se ha priorizado o se ha trabajado en el sentido inverso. En este caso, se ha priorizado el resultado. ¿Cuál era el resultado, entre comillas, estratégico que se pretendía en el caso de cara a cara? Liberar la zona. Pero ese liberar la zona no necesariamente va a estar articulado con una política. Podría ser con un proyecto, pero acá entra en juego también el tema de la sostenibilidad, porque si nos basamos en cuanto a la toma de decisiones dentro de la administración pública, solo desde el enfoque concreto de un resultado que no siempre va a ser estratégico, porque el hecho de que sea estratégico significa que ese resultado que estamos identificando es a consecuencia de una serie de etapas que van a llevarse a cabo con proyectos, programas y obviamente la adopción de una política o el que nos sujetemos a una política pública de orden departamental, de orden municipal o incluso de orden nacional para alcanzar dicho resultado y que se generen los beneficios correspondientes. Pero este resultado que enuncio de liberar la zona para que puedan entrar los carros de basura es simplemente una medida parche, es un resultado temporal,
porque uno no resuelve el problema ni de los habitantes de Caracalla, ni del resto de la población de la ciudad. Razón por la cual no podemos a veces cerrar nuestra visión hacia un enfoque demasiado específico o concreto, dejando de lado toda la consideración del enfoque macro, ni tampoco perdernos en un enfoque macro sin aterrizar en un enfoque específico. Razón por la cual esta labor de priorizar de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto es una circunstancia que se da de forma cíclica, en el sentido de que para priorizar la política hacia lo que son programas, hacia los objetos y poder llegar a los resultados, tenemos que medir eventualmente esos resultados para ver si realmente se articulan con los proyectos, con los programas y con la propia política. Entonces, eso responde primero a una fase de planificación y en el otro extremo a una fase de control. En el tema del control, mediante los indicadores que se han previsto o que se han determinado en el momento de la propia planificación. Entonces, este aspecto tiene que manejarse en su dimensión integral, no separado, no solo desde el enfoque de lo abstracto o lo macro a lo específico y mucho menos en el otro sentido de lo específico tratar de llegar a lo abstracto sin ningún tipo de articulación, sin ningún tipo de priorización o de especificidad en particular. Ahora, ¿cómo lograr aquello? ¿Cómo permitir ese trajín integral entre lo planificado y lo ejecutado para luego ser controlado? Pues aquí entran en juego diferentes facetas que pueden ser adoptadas por la administración pública. Una de ellas, la posibilidad de identificar y priorizar políticas. Y esto puede hacerse a través de dos caminos básicos, como también hay muchos otros más que podríamos abordar, pero comúnmente en la administración pública recorrimos a estos dos. Por un lado, determinar una política de manera directa. El problema de hacer esto es de que eventualmente esa determinación de política puede tener un sesgo demasiado alto. ¿De qué va a depender? Del volumen de información y del volumen de comprensión o la comprensión misma que tenemos de la información colectada. ¿No? Porque si como administración pública tomamos determinaciones, primero, sin una base de sustento, sin el volumen de información necesaria para tomar las decisiones, pues de seguro que esa política no va a tener sostenibilidad en el tiempo, se va a perder porque vamos a comenzar a identificar la serie de falencias, la serie de dificultades que connotan su operativización. A diferencia de que llevemos a cabo un proceso más técnico, aplicando comúnmente matrices de decisión, que una de las matrices más empleadas en la administración pública, sobre todo en la determinación de políticas, la gestión de políticas públicas, es la matriz propuesta por el PADEP, por un programa de desarrollo que se implementó ya hace años en el país y que ha sido sostenido por varios organismos de cooperación, sobre todo la GTZ, ¿no? El organismo de cooperación alemán, que nos traza ciertas formas y pautas para que podamos identificar por un lado y priorizar políticas por otro, en lo que concierne sobre todo a su enfoque integral, no solamente pensado en la administración, sino dirigido a los administrados o dirigido a la ciudadanía y la población en su conjunto. Es así que comienzan a utilizarse estas matrices, ¿no? Las matrices de decisión, enseguida vamos a ver los ejemplos, también se los he pasado en el documento el día de ayer, no sé si tuvieron oportunidad de irlo viendo. Además de que pueden haber diferentes variantes, ¿no?, de esta matriz en lo que concierne a su empleo, en lo que concierne a su utilización. En todo caso, la entidad pública debiera partir de identificar una opción, una o dos opciones, o tres o cuatro opciones, ¿no? En las recomendaciones de que no se trabajen muchas porque la matriz luego se vuelve difícil de operativizar, ¿no? En este caso, la referencia hace alusión a un mínimo de dos políticas que debieran ser tamizadas. Ahora, si tenemos 20 políticas que se pretenden adoptar en el gobierno municipal o en el gobierno departamental,
lo que habría que hacer es agruparlas según ciertas áreas en las cuales guarden cierta correlación. Porque estas políticas se convierten en una opción. No es en sí todavía la decisión final o el resultado, sino más bien es la antelación de lo que debe hacer la entidad pública para alcanzar algún tipo de resultado, ¿no? Y que esto también va a estar casado con una serie de criterios. El primer criterio, generalmente bastante relevante, es el que se asigna respecto al manejo presupuestario. Después, el hecho de la visibilidad política, ¿no? Si la opción o la política, el programa, el proyecto o el resultado es conocida por la población, es conocido por la población, si se genera algún tipo de respuesta positiva o no se genera ningún tipo de respuesta positiva respecto a la política en sí, si se está evidenciando que ésta se está poniendo en marcha. De la misma forma, la capacidad institucional, que eso tiene mucho que ver con el desempeño de la propia institución y cómo ésta pues va a favorecer o no al éxito de la política, del programa, del proyecto o en suma el propio resultado y el beneficio que va a generar a la población. Que aquí generalmente caemos en el error de identificar un criterio dicotómico, ¿no? De si realmente existe el beneficio o no existe el beneficio. Se supone que una opción política, o una opción de una política, un programa, un proyecto, tiene que dejarnos mejor que una situación anterior, porque primero nos responde a una decisión aleatoria. La adopción de una política, de un programa o su enunciado responde a una fase de diagnóstico que nos permite identificar la situación en la que nos encontramos y poder proyectar de forma estratégica la situación a la que queremos llegar, ¿no? Y esto pues tiene que vincularse precisamente al beneficio. Pero si nosotros no medimos de forma precisa el diagnóstico de la sociedad, del grupo al cual va dirigida la política o del tipo de sector, actividad o rubro que va a incidir en la política o sobre el cual va a incidir la política, pues difícilmente vamos a poder identificar de forma clara y precisa cuál es el beneficio. Y en última instancia, un criterio ya de contribución al plan de desarrollo, entendiendo que la administración pública, por muy autónoma, por muy independiente que sea, siempre debiera propender hacia un desarrollo armónico de todo el país y que no se propicien, por ejemplo, diferencias marcadas entre municipios, departamentos y regiones en particular. Ahora, la idea es asignarles valor, asignarles una puntuación y ahí se trabaja con ciertos criterios que van o de las escalas Likert, que conocemos comúnmente, para que se facilite el manejo de la matriz. Podemos trabajar con escalas del 1 al 5 o directamente escalas de valor, ¿no? Que van a un criterio dicotómico, siendo 1 el sí y 0 el no, para luego proceder a la sumatoria correspondiente y la asignación de ponderaciones respecto a la priorización de la política. Hay una variante en la cual puede apreciarse también algunos cambios, ¿no? En el sentido de que se añade ya, o se parte del resultado, ¿no? Que eso tiene que ver con esto que explicábamos en este punto, ¿no? La primera matriz es que comencemos de la política y la segunda matriz es que comencemos más bien del resultado. Cuando comencemos del resultado, el primer punto que debemos tomar en cuenta es si existe o no un vínculo entre los resultados que hemos identificado con las políticas que se han adoptado por parte del Estado, donde pues, la categorización será bastante básica, ¿no? De si existe o no existe. Y si ese vínculo en particular se da con una política específica o es el cúmulo de varias políticas las que han derivado en dichos resultados. Eso va a depender mucho también del enunciado del resultado que se identifica. De la misma forma, pues cruzamos ese criterio de los resultados con el manejo presupuestario y de las inversiones disponibles, si alcanza o no alcanza lo planificado y lo previsto para la generación de ese resultado, si se ha tenido una importancia
respecto al vínculo de la política. Eso significa si la política ha incidido de forma positiva o ha incidido de forma negativa respecto al resultado. De la misma forma, medimos el desempeño, medimos el beneficio y su contribución al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Para establecer un puntaje ponderado y la valoración de cada uno de los resultados obtenidos. Reitero que este trabajo se concentra en este aspecto, ¿no? La primera matriz, para ir avanzando de lo abstracto a lo concreto, y la segunda matriz, partir de lo concreto, partir de lo específico, para tratar de encontrar el punto de conexión o el punto de articulación con lo abstracto o lo macro, ¿no? Que se determina sobre todo en el enunciado de la política. Aquí vemos un ejemplo de una matriz de precisión de resultados, ¿no? Con los diferentes efectos que también pueden propiciarse. Hay efectos que son determinados. Al hablar de efectos determinados, estamos haciendo alusión a aquellos que de una u otra manera han sido previstos como parte de la propia planificación. Cuando planificamos una política orientada a resultados o una de gestión por resultados, sabemos que buscamos algún tipo de efecto. Un efecto que tendrá que propiciarse en un plazo determinado o en un tiempo determinado. Generalmente trazamos un límite de tiempo. ¿Qué es lo que buscamos que se genere de forma concreta? ¿Qué competencias o atribuciones se van a efectivizar para alcanzar este efecto, para lograr este efecto? ¿Quiénes serán los beneficiarios principales y eventualmente accesorios del efecto logrado? ¿Dónde se va a efectivizar la medida para también identificar a los beneficiarios? Y quién fuere dentro de la entidad la unidad responsable del resultado, ¿no? Para que sea esta unidad la que nos permita lograr la medición correspondiente y la valoración de la política. Aquí se manifiesta un ejemplo de una política adoptada por Banco Central respecto a la política cambiaria, entendiendo que por mandato normativo, la ley 1670, lo vamos a poner acá, es el Banco Central de Bolivia el que define la política cambiaria en el país, cuál es el valor del dólar y su relación con la moneda nacional, ¿no? Si, por ejemplo, el Banco Central implementa un nuevo régimen cambiario, este efecto que se busca como parte de la planificación tendrá que operativizarse en un tiempo determinado, tendrá que repercutir en un grupo poblacional también identificado, obviamente en un plano nacional, y se tendrá que determinar dentro del Banco Central de Bolivia quiénes serán los responsables de la medición de los resultados, ¿no? Y eso nos permite, pues, enunciar el resultado como tal, ¿no? Que en este caso involucraría que el área de política cambiaria o política económica dentro del Banco Central determine una nueva forma o un nuevo régimen cambiario en el país que vaya a reemplazar a la forma actual que se basa en el mandato del 21060, ¿no? Del Decreto Supremo 21060. Entonces, este tipo de matriz de precisión de resultados es el que podemos efectuar de forma previa a la elaboración de esta otra matriz, ¿no? De medir si ese resultado que hemos identificado de forma específica resulta prioritario respecto a otros resultados que podría buscar generar el Banco Central o cualquier otra entidad estatal, ¿no? Esa es la forma en la que comúnmente se trabaja este tipo de matrices. De la misma manera, hemos visto también que con relación a lo que son la determinación de las políticas, la determinación de los resultados, sea que nuestro enfoque vaya a un plano macro o un plano ya concreto y específico, va a depender de la identificación de los actores que consideramos relevantes. Se entienden como actor relevante porque son los que van a afectar positiva o negativamente a la política y al proceso de la gestión por resultados, ¿no? Porque en la operativización de la política, estos actores pueden favorecer a que el resultado sí se obtenga o bien entorpecer a ese resultado, evitar que se llegue a ese resultado.
Entonces, razón por la cual resulta sumamente importante por parte de la administración pública ubicar a estos actores relevantes porque pueden ser vitales, ¿no? Y que esto va a depender mucho del tipo de actor, si es un actor social, si es un actor económico, si es un actor político, y que su relación sea directa o indirecta con la propia entidad, o que eventualmente no era un actor directo, pero se va a ver afectado de manera indirecta por la aplicación de la política, ¿no? En estos casos, por ejemplo, la identificación de actores para sobre todo calificarlos como relevantes está ligado al hecho de si los podemos identificar como sujetos o actores vitales para el sostenimiento y desarrollo de la política y que en todo caso su participación positiva o negativa resultaría prioritaria para adoptar las reglas o cambiarlas y que eventualmente puedan ellos generar algún tipo de respuesta hacia agentes u operadores, ¿no? En este caso, sobre todo, nos referimos a los agentes y operadores de la misma entidad pública. Entonces, como primera referencia de un actor relevante, son los propios servidores públicos de las unidades responsables de la ejecución de las políticas. Volvemos a este cuadro y hacemos alusión a este punto, ¿no? A la unidad responsable. Entonces, la unidad responsable de la política que estemos adoptando o del resultado que pretendamos alcanzar va a ser el primer actor relevante que identificamos. Y ya luego trazaremos nuestra relación, más allá de lo que son los servidores públicos, a la identificación de otros actores relevantes, ya sea por un parámetro social, por un parámetro económico o por un parámetro político. En lo social, ahí comúnmente vemos a las propias organizaciones insertas en la población o a sus dirigencias, que también pueden tener un contenido político, el tema de las dirigencias zonales, que también pueden migrar hacia un plano de dirigencia política, o los actores desde un punto de vista económico, ¿no? Y aquí hablamos tanto de los actores formales como de los actores informales. Un punto que a veces descuidamos y resulta importante identificar como actores sociales se vincula a la prensa, ¿no? Porque la prensa, sobre todo dependiendo el tipo de prensa, si es una prensa de información, si es una prensa de investigación o si es una prensa de debate y de análisis, se convierte también en un actor social porque son los que nos permiten hacer la opinión, son los que nos permiten traducir eventualmente la propia gestión pública en la opinión que llega a la población. Entonces, a veces dejamos muy de lado este aspecto o lo peor también, que nos concentramos solo en la prensa y dejamos de lado otros factores y otros actores que tienen relación directa o indirecta con el éxito de la política. ¿Cómo identificar entonces actores? Tres criterios son los que suelen salir a relucir en el momento de identificar actores. Medir su atributo de poder. Esto dependiendo sobre todo si su poder se fundamenta en un parámetro legal o si se fundamenta en un parámetro fáctico. Si se fundamenta en un parámetro fáctico, estamos haciendo alusión a los recursos coercitivos que se pueden ejercitar, que lamentablemente en el caso boliviano, estos recursos coercitivos casi siempre se han traducido en el factor de movilización, ya sea a través de paros, huelgas, bloqueos, etcétera, ¿no? O movilizaciones ya específicas, ¿no? El tema de marchas, manifestaciones y otros, que se convierten en recursos coercitivos que se ejercitan sobre todo en un plano fáctico o en un plano, si quieren, informal. A diferencia de un poder legal que suele estar ligado más a un criterio formal.
que hace mucho tiempo se ha visto severamente disminuido en nuestro país. El poder legal o el poder formal de diferentes actores se debía sobre todo a un criterio de institucionalidad. Y este factor, el de la institucionalidad, se vio severamente resquebrajado ya en octubre del 2003, año en el que se propicia la mayor parte de las revueltas sociales, las movilizaciones esporádicas y coyunturales que derivaron en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Y la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el hecho de que asuma Carlos Mesa, un año y pico después, la renuncia de Carlos Mesa, que dio lugar al gobierno de transición de Rodríguez Belcé, y desde ese momento se ha roto la institucionalidad legal y formal de nuestro país. ¿Por qué? Y esto con nombre y apellido, el Alto. Antes de los hechos luctuosos de octubre del 2003 y su antecedente, febrero del mismo año, las pugnas, la presión, la protesta ciudadana, la protesta política y de diferentes actores se concentraba sí en hechos de movilización, muchos de ellos violentos, informales, esporádicos, coyunturales y otros que ya venían de larga data. Pero paralelo a ello siempre existía un plano de institucionalidad formal que de una u otra manera ayudaban a mitigar este tipo de movilizaciones. Entre ellos, por ejemplo, la fuerte influencia de la Iglesia, sobre todo de la religión católica, pero que poco a poco se fue horadando, se fue minando esa fortaleza institucional y del propio Estado, precisamente por la respuesta negativa propiciada por la propia población, ¿no? Que se sentía postergada, que se sentía pues denostada y olvidada por la propia administración, lo que incidía en el poder formal, en el poder legal, hasta que se produjo la ruptura total, ¿no? En octubre del 2003, porque por más de que teníamos una autoridad electa, con severas observaciones, pero electa al fin y al cabo, pues no pudo sostener sus decisiones y se terminó imponiendo la política de las calles, ¿no? Y eso denota una serie de recursos coercitivos que se han ido replicando o se han ido propiciando desde aquel entonces y replicando en el tiempo. Al extremo, si a una población antes no le gustaba un alcalde en particular o a un grupo dentro de la población no le gustaba un alcalde, pues manifestaba un poco su molestia y para de contar. Pero después de octubre del 2003, el Alto fue el referente y el germen para que en el resto del país, cuando tú no estabas de acuerdo con una autoridad, pues busques su renuncia. Y el Alto te lo recordaba permanentemente. Ellos fueron capaces de sacar a un presidente, porque nadie le quita a el alteño promedio de ese periodo esa suerte de endilgarse en gran medida la responsabilidad por haber propiciado el quiebre institucional. Claro, no lo dicen así, sino que se vanaglorian de haber logrado que Sánchez de Lozada renuncie, ¿no? Que en todo caso ha sido un quiebre de institucionalidad, porque a partir de ese momento la legitimidad, la legalidad de la administración y de la institucionalidad se vio severamente afectada. Entonces ahí predomina un tema de recursos coercitivos más de carácter fáctico que de orden jurídico-legal. Un pequeño factor a considerar respecto a la identificación de actores. Por otra parte, también está de por medio el aspecto de si el actor o los actores generan legitimidad. Y esa legitimidad descansa sobre todo en criterios de credibilidad y de prestigio, ¿no? ¿Qué tanto nivel de credibilidad puede llegar a generarse respecto a las actuaciones, respecto a la posición asumida o la postura asumida por diversos actores? Y esa credibilidad puede también estar fundada en aspectos fácticos o aspectos informales antes que en aspectos realmente de orden legal, ¿no? O de carácter formal, que eso es precisamente uno de los factores
que más reprochamos respecto a nuestra administración pública, nuestra dirigencia política y nuestra dirigencia social, ¿no? El tema de su credibilidad. Porque para un grueso de la población, la credibilidad del actor o de los actores está lamentablemente ligada al empleo o el uso de los recursos coercitivos. Por lo menos así ha sido desde el 2003 hasta la fecha, en la cual esas posiciones radicales de negar el criterio de autoridad, rechazar esta a través de paros, huelgas, bloqueos, movilizaciones e incluso otros actos mucho más reprochables como son los secuestros de autoridades, el tapiar instituciones, el propiciar violencia o el propiciar hechos reprochables contra la autoridad o contra la infraestructura que representa, entre comillas, el poder, pues como que da credibilidad y prestigio a los dirigentes de movilizaciones sociales o movimientos sociales que sabemos han impuesto una agenda desde el 2003 hasta la fecha y la siguen imponiendo de alguna forma. Razón por la cual el identificar estos actores bajo un parámetro de legitimidad nos lleva precisamente a un hecho a veces aislado de un criterio de formalidad, ¿no? Donde predomina más un ejercicio fáctico de poder para reconocimiento de una pseudo legitimidad, porque esta, en todo caso, la legitimidad debiera manejarse bajo un criterio de vínculo hacia la legalidad, pero que sabemos no ocurre. Y esto nos lleva también a identificar la tercera circunstancia que nos ayuda a ubicar atributos en actores relevantes, su urgencia, por el tema coyuntural, por un tema de sensibilidad temporal de respuesta de la ciudadanía. Por ejemplo, si en este momento yo hago alusión a una serie de nombres que eventualmente han tenido su incidencia aquí en Cochabamba, de seguro los chicos que son de acá de Cochabamba no se van a acordar o de pronto no les va a significar nada el que yo manifieste, por ejemplo, el nombre de Óscar Olivera. O alguno le dice algo ese nombre. No, Sobre le todo, dicen quién. sobre todo los chicos que son de acá de Cochabamba, ¿no? Porque eventualmente puede ser que tengamos estudiantes en este momento de La Paz o de algún otro departamento. Óscar Olivera era un dirigente, y les estoy hablando de 1999, 1998, 1999, incluso año 2000, durante la famosa Guerra del Agua. Aquí en Cochabamba, propiciada por la subida de tarifas por parte de una empresa que privatizó Semapa, que era Aguas del Tunari, ¿no? Se dio un incremento terrible de las tarifas de consumo de agua potable y de alcantarillado, lo que propició una respuesta casi inmediata de la población y una articulación de una supuesta coordinadora por el agua, que era liderada en gran medida por Óscar Olivera. Eso denota que el supuesto liderazgo de Óscar Olivera era un liderazgo coyuntural, no era un liderazgo sostenible en el tiempo, razón por la cual Óscar Olivera era un actor urgente en aquel entonces. Hoy ya no es un actor urgente. ¿Por qué? Porque su periodo de coyuntura ha fenecido. La sensibilidad que generaba en la población también ha disminuido. Lo mismo podríamos mencionar, por ejemplo, de otros dirigentes en el caso de Cochabamba, en el tema de los regantes, los propios directores de la Federación de Empresarios Privados o de la Cámara de Comercio aquí en Cochabamba o de la Cámara de Industria y de otros sectores que perdían en presencia y por lo tanto no podían ser considerados actores porque no había una urgencia o una coyuntura que los visibilice.
¿no? Que esto, ojo, puede ser bastante engañoso. Sobre todo bajo la premisa de que esa urgencia, como todas las urgencias, suelen ser temporales, no tienen una sostenibilidad en el tiempo. Razón por la cual, en el caso de Óscar Olivera, por ejemplo, cualquier medida que se hubiera tomado por parte del gobierno central o de gobierno municipal respecto a la gestión del agua y que no comprometa, por ejemplo, la participación de Óscar Olivera en aquel entonces, 1999, año 2000, hubiera derivado en una política o en una decisión infructuosa. ¿Por qué? Porque Olivera hubiera hecho uso de ¿qué? De sus recursos coercitivos a través de la coordinadora del agua. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque las decisiones que se comenzaron a adoptar supuestamente para frenar o mitigar la serie de protestas que se daba durante este periodo anterior a la Guerra del Agua, pues propició una serie de movilizaciones que fueron escalando en el nivel de violencia hasta llegar a ser denominadas como Guerra del Agua. Claro, no ha sido una guerra formalmente, pero sí una serie de escaramuzas donde teníamos enfrentadas población con Fuerzas Armadas, población con la policía, más con las Fuerzas Armadas, porque inclusive se dieron los casos de los, no intentos, sino directamente la muerte de personas por armamento de guerra o armamento de Fuerzas Armadas. Incluso hay un video que pasó a la historia, inclusive ATV fue el canal que grabó este video y que le dio vuelta al mundo, en la que se ve a un efectivo de las Fuerzas Armadas vestido de civil, lo que denota que era un activo de inteligencia, porque pues, se camuflaba con la propia población, que se lo ve detrás de la escuadra de ejército que se encontraba en la séptima división aquí en la avenida Ayacucho con todo el contingente de los dirigentes regantes, gente de la coordinadora del agua, fabriles, etcétera, comandados por Olivera y otros, en los que se lo ve a este militar, Robinson Iriarte, es el apellido, los apellidos, mejor dicho, de ese militar, se lo ve con un rifle de francotirador y que se camufla detrás de la escuadra de militares para propiciar el disparo fatal a varios de los que se encontraban en primera fila, ¿no? Porque propició por lo menos la muerte de 3 o 4 personas en esa escaramuza, donde lamentablemente se utilizó arma de reglamento, o sea, no es que se utilizaron agentes químicos, empezaron a disparar, ¿no? Contra la población. A pesar de aquello, la población seguía movilizándose. Los recursos coercitivos de los cuales se valió la coordinadora del agua con Óscar Fernández, con Óscar Olivera y con otros dirigentes en aquel entonces, pues derivaron en una marcha atrás de la política asumida por gobierno central y por gobierno municipal, ¿no? Porque en aquel entonces todavía no figuraba la autonomía de carácter departamental. En la importancia entonces de definir actores. Hoy, por ejemplo, el hecho de que se lleven a cabo cualquier tipo de movilización, cualquier tipo de decisión en el tema político que no involucre al CONADE, por ejemplo, al Comité Nacional de Defensa de la Democracia, con Walter Albarracín y tantas otras figuras a nivel nacional, sería un absurdo, porque estaríamos deslegitimando su presencia, su credibilidad y prestigio, no estaríamos atendiendo a la sensibilidad temporal que todavía se tiene y eventualmente a el ejercicio de poder, formal o informal, que pueden efectivizar respecto a cualquier determinación o decisión, ¿no? Por eso, este aspecto de identificar actores y además los atributos que les confieren tal calidad resulta ser un punto neurálgico para el sostenimiento y ejecución de una política o de varias políticas. Por eso hay que darle valor, hay que asignarle valor, listando a los diferentes actores en base a los criterios que hemos mencionado: poder, legitimidad y credibilidad o eventualmente urgencia. Vamos midiendo su nivel de respuesta, en este caso, los recursos que pueden efectivizar en un tema de poder. ¿Qué tipo de recurso coercitivo es el que predomina? Si la fuerza
o la capacidad de presión, la movilización de personas o la fuerza en términos de gestión política, de una suerte de legitimidad inclusive, para llegar también a identificar recursos utilitarios. Estamos trabajando frente a actores que tienen conocimiento y que pueden emplear ese conocimiento desde el punto de vista intelectual a través de lo que es la razón y cómo por medio de su discurso, por medio de sus argumentos, el hecho de que pueda propiciar seguidores o simpatizantes, o sencillamente su capacidad de movilización, que también va acorde a sus recursos financieros, ¿no? Si es que tiene la capacidad de sostener movilizaciones que son caras, no son económicas, ya sean las que se gestan de forma pues desinteresada, por así decirlo, como ha sido el tema de los 21 días de paro el año pasado, entre octubre y noviembre, o si más bien se generan desde un punto de vista interesado, ¿no? Este tipo de factores nos ayudan a determinar el grado de poder que le podemos asignar a los diferentes actores, ¿no? Hay varios ejemplos, hay un ejemplo precisamente en el cual se manifiesta aquello respecto a el proceso de gestión por resultados en el gobierno municipal de Sucre respecto a diferentes actores, ¿no? Ahí se ha identificado al comité de vigilancia, los consejos distritales, la prensa, la propia junta escolar, sobre todo en lo que concierne a decisiones que se adoptaban con relación al ámbito educativo. No, la particularidad de esta matriz es que trabajamos en una escala de valor que va de 1 a 3, ¿no? Siendo 3 el de máximo valor, un 2 de un punto medio en lo que implica recursos coercitivos, conocimientos o capacidad de movilización, y el 1, pues el grado más básico y elemental, ¿no? Para luego establecer una sumatoria. Aquí vemos, por ejemplo, que el grado de poder del Consejo Municipal sobre el gobierno municipal es el que resulta ser más alto. El segundo en caracterización es precisamente el del comité de vigilancia, que en este caso no, bueno, no corresponde a 3, aquí ha habido un pequeño error, corresponde a 5, y así sucesivamente, ¿no? Los factores predominantes o los factores de poder que de manera predominante se efectivizan dentro de la matriz de valoración de poder de los diferentes actores. De la misma forma podemos trabajar una matriz de legitimidad, igual asignando un valor, un criterio de valor que va de 1 a 3 o de 1 a 10, dependiendo las clasificaciones que se vayan a gestar. También puede hacerse con escalas Likert, altamente creíble o moderadamente creíble u otras circunstancias respecto a los actores con relación a la entidad. Es decir, para la entidad, el actor identificado goza de credibilidad, goza de liderazgo o reconocimiento, o si más bien su credibilidad y reconocimiento, así como su liderazgo, responde a la posición asumida por la sociedad, ¿no? Que esto también nos permite identificar diferentes factores. Y aquí ya trabajamos multiplicando cada uno de los factores y los valores asignados a objeto de establecer también una ponderación efectiva, ¿no? Que esto en el texto se lo explica también con más detenimiento. Respecto a la matriz de urgencia, acá va ligado a ese enfoque en lo concreto, en el tipo de resultados que se pretende generar. O sea, no podemos medir el atributo de la urgencia al identificar actores en un horizonte temporal de mediano y largo plazo. Tenemos que medirlo en un horizonte de corto plazo. Y eso nos lleva al resultado, no a la planificación, no a la política, no al programa como tal, sino al resultado que pretendemos alcanzar. Y si ese actor va a tener una mayor o menor incidencia en el resultado que estemos identificando, ¿no? Y aquí se van asignando los criterios de valor correspondientes. Por último, se traza una matriz consolidada con el grado de poder que se ha determinado, con un total normalizado, con una ponderación que se tiene que hacer por cada uno de los factores, el factor de poder, el atributo de legitimidad, el atributo de la urgencia, para establecer un índice de preponderancia, ¿no? Que nos da ciertos
factores porcentuales que son el resultado precisamente de la aplicación de esta matriz, donde se ratifica cuál es el actor preponderante respecto a las actuaciones del gobierno municipal, el Consejo Municipal. Y le sigue muy de cerca el Comité de Vigilancia, ¿no? La participación de la prensa en esta matriz que se hizo respecto a las decisiones que adoptaba el gobierno municipal sobre el sector educativo y el soporte de las actividades educativas, la participación de la prensa era minoritaria, ¿no? En general, todos los medios de comunicación sí podían generar algo de incidencia, pero era mayor la incidencia del Consejo o mayor la incidencia del Comité de Vigilancia, ¿no? Sin desmerecer la influencia que podían efectivizar o que nos permite identificar como actores secundarios, si quieren, a FEJUVE, que es la Federación de Juntas Vecinales, a los consejos distritales de los diferentes distritos, etcétera, ¿no? Que de esta manera pues se tiene una organización de esta matriz para mediciones y toma de decisiones. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos identificar a los actores relevantes. Otra forma de hacer aquello es recurriendo a categorías de análisis respecto, primero, a la capacidad de convocatoria de los actores, la posibilidad o la capacidad de generar conflicto, de si los actores que hemos identificado pueden crear escenarios de oposición, escenarios de enfrentamiento o de violencia, qué legitimidad gozan respecto a esas dos capacidades, y también la capacidad de arrastre o la cantidad de personas que pueden ser movilizadas por dicho actor. Y aquí trabajamos con dos cuadrantes, ¿no? De una alta capacidad de convocatoria, de generar conflictos, de legitimidad y de afiliados, y una mayor o menor posibilidad de arrastre, ¿no? Cuando tenemos una alta capacidad de convocatoria, con una alta capacidad de generar conflictos, que puede o no estar ligada a legitimidad, pero sí a un número de afiliados, entendemos que estos actores predominan por una cantidad de aliados mayor, un volumen de personas que eventualmente responden a las decisiones de dicho actor, lo que lo vuelve en un actor relevante. Y si tienen una influencia negativa, pues sencillamente es porque vemos que el volumen de opositores es menor, o el volumen y la capacidad de convocatoria de generar conflictos resulta ser menor. Actualmente, por ejemplo, los dirigentes del MAS se encuentran en este criterio y la iglesia se encuentra acá. Cuando muchas veces la iglesia se ha encontrado en este punto intermedio, donde no ejercita ni una suerte de capacidad de conflicto, no le interesa generar conflicto, sí goza de una alta legitimidad, lo que permite manejarse dentro del eje de coordenadas Y, pero más bien a la fecha vemos que la iglesia ha decaído en cuanto a su legitimidad, ha decaído en su capacidad de convocatoria, mientras se incrementa la capacidad de convocatoria del MAS. De la misma forma, podríamos ubicar a la resistencia juvenil de Cochabamba o resistencia juvenil Cochala, que tiene una todavía alta capacidad de convocatoria, aunque va disminuyendo por algunas equivocaciones y actos aislados que se han podido propiciar en dicho grupo, pero aún así sigue manteniéndose en un cuadrante positivo, tanto en una incidencia alta como en temas de influencia, como también en una capacidad alta, ¿no? En cuanto a convocatoria. Esto nos permite identificar y construir un mapa de influencia de nuestros actores, el poderlos ubicar, ya sea en las posiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, aquí en Cochabamba, Tuto Quiroga se encuentra más en un eje de influencia reducido, donde sí tiene una suerte de arrastre en tema de oposición, pero todavía no llega a una circunstancia de oposición mayor. Mesa, por ejemplo, o el grupo de Comunidad Ciudadana podría ubicarse por acá, pero todavía no en la condición de aliados mayores. Lamentablemente Cochabamba es un bastión que va a costar bastante
reducir de parte del MAS, ¿no? Entonces, este es un mapeo, si quieren, de actores cuando tenemos que cotejarlos respecto a un factor político. Cuando ya vamos a un factor más de orden de política, ahí identificamos dirigencias zonales, movimientos, gremios, actores del orden profesional, actores en el ámbito religioso, etcétera, que no puedan favorecer o no al desarrollo de la política. La otra alternativa es trabajar sobre dos variables: capacidad de convocatoria y el nivel de interés que pueda tener el actor respecto a los resultados institucionales, asignándole valores de acuerdo a una escala, que puede ser una escala Likert, o puede ser una escala ya distinta, como en este caso la que se propone es una escala de 4 factores con una capacidad de interés mínimo versus una capacidad de interés alto, ¿no? Donde se puede determinar los diferentes niveles y en base a aquello poderlos ubicar en los cuadrantes correspondientes, ¿no? Por ejemplo, si la capacidad de convocatoria y el interés es mínimo, lo ubicamos dentro del rango de opositores menores. Pero si la capacidad de convocatoria y el interés es alto en las decisiones, se convierten en aliados mayores y actores sumamente relevantes. Si el nivel de incidencia es mayor respecto a la capacidad de convocatoria, pero bajo interés en el resultado institucional, se convierten más bien en actores peligrosos, ¿no? Que eso es uno de los factores que necesariamente podemos emplear o que podríamos llegar a emplear para la identificación de actores respecto a nuestra política. De ya luego se van clasificándolos según los índices de relevancia en actores secundarios, actores primarios, actores clave y actores con capacidad de veto, ¿no? Estos últimos, los actores con capacidad de veto, son sobre todo aquellos en los que hemos identificado un alto grado de ejercicio de poder, de movilización de recursos coercitivos, que a su vez va aparejado también en un alto grado de legitimidad. Pero se diferencian de los actores clave porque pueden ser actores que no entran en la categoría de urgencia, porque los actores urgentes suelen ser actores episódicos. Aparecen un momento fulgurante dentro de lo que significa el desarrollo de la política o el desarrollo de la gestión pública y después desaparecen, como ha sido el caso precisamente de Óscar Olivera y otros dirigentes de la antigua coordinadora del agua. Entonces habrá que tener cuidado en la identificación de este tipo de actores. En los que generalmente nos concentramos más es en el tipo de actor primario y el actor clave, sin dejar de lado obviamente a aquellos actores que por su poder, su movilización de recursos coercitivos, así como también su credibilidad y prestigio, pudieran favorecer o entorpecer a nuestra política y por ende a los resultados que pretendemos o queremos alcanzar. Y de ya luego comenzamos a trabajar las relaciones con actores clave, ¿no? De si existe o no existe vínculo con la entidad o con la unidad ejecutora, definiendo por lo tanto qué estrategia vamos a seguir, si se va a reforzar la confianza, si se va a estrechar el vínculo, si eventualmente es un vínculo que se ha visto interrumpido por alguna circunstancia, o si se trata de un vínculo débil que todavía no ha logrado consolidarse, o si estamos hablando de aliados, pero cuya participación o presencia en el sostenimiento de la política puede estar circunscrita a identificación de una serie de intereses, que si cambian esos intereses también puede llegar a afectar de forma negativa, y también el hecho de que existan tensiones o conflicto ya inminente entre la entidad ejecutora y el actor correspondiente, ¿no? Y eso, el identificar este tipo de circunstancias, nos ayuda a definir qué pasos o qué estrategias seguir, ¿no? Sobre todo, las que predominan en este caso
son en las cuales identificamos un vínculo estrecho, perdón, o que eventualmente pues, se encuentra en un vínculo débil, pero que puede ser reforzado en alguna medida, los que son líneas punteadas, y mucho más cuando ya se han propiciado alianzas entre la entidad y los actores correspondientes. Alianzas que, ojo, tienen que ser manejadas con la precisión debida, porque si cambian las condiciones en las cuales la alianza se ha propiciado, se van a convertir en eventuales situaciones de tensión o de conflicto entre los actores y la entidad o la administración pública. Y ya luego entramos a lo que es la matriz de actores clave, ¿no? El poder identificar cuál la estrategia, ¿no? A cuál voy a atacar primero o cuál va a revestir mayor importancia. Por ejemplo, el actor clave ya tenemos un vínculo generado, pero ese vínculo a su vez me va a ayudar a reducir el nivel de tensión o de ruptura que ya se ha propiciado con el actor B. Esto a su vez va a permitir ambas circunstancias de que podamos enfrentar el conflicto que ya se ha propiciado con los actores C y D, esto ligado a los acuerdos o alianzas que se hayan propiciado con los otros actores y así sucesivamente, ¿no? Que esta es un poco la matriz de relaciones y las líneas de tendencia que se pueden propiciar, ¿no? Y que esto nos permiten trazar una estrategia específica respecto a cada relación identificada. Esto a su vez nos lleva a la posibilidad de identificar cómo esos actores participan o no en la gestión por resultados y ver qué rol van a tener respecto a la misma, ¿no? Si vamos a una lógica de poder adormecido, que los mismos actores no identifican el grado de poder que pueden ejercitar, lo que nos llevan a señalar que hay casos cuando se junta el ejercicio del poder con la urgencia exigente, estamos ante actores peligrosos y que si los dejamos fuera de cualquier determinación o no los valoramos, van a afectar terriblemente al desarrollo de nuestra política. Si son actores con un poder adormecido, pero con una legitimidad discrecional, que su credibilidad no baja, su liderazgo todavía es evidente, van a asumir una posición dominante respecto a la ejecución o sostenimiento de nuestra política. Si los tres factores coinciden, la urgencia, la legitimidad y el poder, es un actor definitivo, ¿no? Que siempre va a estar sentado a la mesa de toma de decisiones o por lo menos de diálogo o discusión respecto a cualquier política. Si su participación es más urgente, coyuntural, gozan de cierta legitimidad, pero no tanto liderazgo, porque su credibilidad se ha puesto en duda eventualmente, van a depender de las decisiones que adopten, porque su poder se ha visto de alguna manera reducido, ¿no? Esas son algunas de las consideraciones que tenemos respecto a los actores. Y ya luego trabajamos con los resultados, ¿no? Que esto lo vamos a profundizar un poquito más el día lunes. Me gustaría que ya hasta este punto podamos continuar con el trabajo que hemos ido efectuando respecto a los procesos y los casos que hemos identificado con políticas y actores, ¿no? Con esta explicación y con la lectura que de ustedes ya han podido efectuar respecto al documento, vamos a poder darle más forma y sentido al trabajo que hemos iniciado ya hace 2 días. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta este punto, antes de que abramos nuevamente nuestras salas divididas. Yo tenía una consulta, Lisan. Adelante. Estas matrices de las que hemos visto, ¿vamos a tenerlas para poder hacer esto? ¿O son más como que, qué sería en un caso de que tuviéramos que hacerlo? Eh, ¿O para esto de sobre la todo, cuestión? sobre todo en el tema de las matrices, me gustaría que puedan aplicar o que puedan utilizar las siguientes. Les voy a indicar cuáles, sobre todo. No necesariamente todas, pero sí me gustaría que puedan aplicar estas, las matrices de decisión,
tanto la matriz simple como la matriz ya variante. O sea, en la primera es la identificación de la política y la segunda es partiendo de los resultados. Si gustan, pueden ya aplicar esta antes de la de resultados. Esta es optativa. Y también me gustaría que elaboren las matrices de poder, de legitimidad y de urgencia, ¿no? Para llegar en última instancia a este consolidado, ¿no? A un consolidado respecto a el grado de poder, el grado de legitimidad y el grado de urgencia respecto a los actores, ¿no? Que serían las matrices que pueden emplear. De todas formas, yo les voy a habilitar los cuadros en Excel con estas matrices y se los voy a cargar a plataforma para que puedan ir efectivizándolas, ¿no? De todas formas, ya pueden ir adelantando sin necesidad de las matrices. Si gustan, después las pueden emplear para consolidar la información que están manejando. Tenía unas preguntitas más, Lisan. Claro, adelante. Eh, Mi segunda pregunta es, ¿en qué etapa del proceso se encuentran estas matrices, todo esto, de de lo que tenemos que hacer? De lo que están efectuando, va Sí. de los pasos 1 hasta el 6, ¿no? Porque esto ya involucra tanto la determinación de la relación con los actores clave internos, la relación con los actores clave externos, ¿no? Respecto a la motivación para la participación, el abordaje que vamos a hacer respecto a ellos, cómo les vamos a presentar la idea de la política o el resultado que se pretende generar. Ah, ya, entonces no es como que esto es una etapa, es una parte, ¿no? O sea, es simplemente como que una adición a los Exacto. 6 pasos que tenemos que cumplir. Ah, ya. Es como Y, y para mi- darle sostén o validar lo que se hace en los 6 primeros pasos antes de la suscripción de los acuerdos. ya, listo. Y mi última pregunta, Licen, es el grado de legitimidad, esa matriz. No la entendí muy bien del A y el B, creo que había. Ya, Sí, acá, esto A, B, C, D. No entendía muy bien cómo funcionaba esta matriz. ya, perfecto. Vamos con un ejemplo. Si estamos con la política que están trabajando ustedes, en tu grupo, ¿qué política es la que están trabajando? Bien, Del medio ambiente ya, y lo del problema con la basura en Caracara. ya, perfecto. Veamos, veamos con el tema de la basura. Uno de los actores en el tema de la basura va a ser necesariamente la dirigencia de Caracas. La dirigencia de cara a cara, según la entidad, o sea, para la entidad, puede ponerse en duda ciertamente su credibilidad porque no sabemos si realmente son habitantes o no de la zona, pero tampoco podemos desestimar el hecho de que lo siguen. Entonces, en liderazgo probablemente le vamos a asignar un puntaje de 2 de una escala de 1 a 3. En credibilidad puede ir un 1 o un 2 forzado, no creo mucho un 3, pero habrá que ver qué respuesta tiene para la sociedad. Ahora, las valoraciones que hacemos como entidad, parten de nuestro enfoque como servidores públicos. Para llenar estos datos del enfoque de la sociedad, lo óptimo fuere levantar datos de la misma sociedad, ver en la propia población de cara a cara si sus dirigentes gozan o no de credibilidad. Acá podemos llevarnos una sorpresa de que eventualmente no gocen de credibilidad si es que pudiéramos hacer un levantamiento de datos propicio, ¿no? Porque aquí puede haber un sesgo. Y en el tema del liderazgo y reconocimiento puede ser alto. Como resultado, multiplicamos cada uno de los factores de valor asignados, multiplicamos A, B, C y D y vamos a obtener el grado de legitimidad que se obtiene en esta matriz, ¿no? Que ya luego cruzaremos con la matriz de poder, con la matriz de urgencia. Aquí va a depender mucho, sobre todo este factor, cómo medimos la respuesta de la sociedad en términos de credibilidad, es decir, si los actores gozan o no de credibilidad para la sociedad y gozan o no de reconocimiento como líderes o su reconocimiento como pues, dirigentes dentro de las circunstancias en las que se ven involucrados como habitantes de la zona, ¿no? Lo óptimo fuere que para obtener este dato
cosa que no vamos a hacer obviamente, simplemente lo vamos a simular, puede recurrir a un levantamiento de datos, que puede darse a través de informaciones entrevistas exploratorias, pequeños censos, etcétera, siempre y cuando el grado de conflictividad no sea muy alto, porque si el grado de conflictividad es demasiado alto, pues no se va a poder llevar a cabo esta matriz y solamente vamos a trabajar bajo el enfoque de lo que los servidores públicos o la entidad piensa respecto a cada actor. Y dicen, ¿para la sociedad se refiere a todo Bolivia o solo esa zona, o sea, esa comunidad que sería Solo, Caracara? solo esa zona, dependiendo el tipo de política que va a implementarse, ¿no? Porque si es una política que tiene incidencia solo en esa zona, por ejemplo, el hecho de que digan, ok, cerramos el botadero por completo, vamos a llevar a cabo un proceso de limpieza y descontaminación, pues entonces eso le interesa más que nada a la población de Caracas. Si mi política es más bien, lo siento mucho, más bien voy a sacarla a la gente de cara a cara porque nunca debieron haber estado, nunca debieron haber construido en la zona, pues entonces esto sí puede incidir en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, la credibilidad que pudiera tener un dirigente de cara a cara para el resto de las personas que no somos de la zona, pues sería uno o cero inclusive. No, no se pone cero para evitar, obviamente, una distorsión de la matriz, ¿no? Se pone directamente uno. Y en el tema de liderazgo y reconocimiento, si nos preguntan al resto de la población, de lo más seguro, que en este caso no sería tres, sería directamente también uno, ¿no? Claro. Y dicen, y en este caso, ¿por qué le dio uno de credibilidad? Él era dirigente de Caracara, ¿no? Yo más bien no pensaría que tiene más credibilidad justamente con su pueblo, bueno, no pueblo, perdón, con su comunidad, ya que pueden hacer bloqueos y todo eso. Cierto. O a credibilidad que se dirige. Sí, pero no se olviden, por ejemplo, en el caso de cara a cara, que apareció un término muy alusivo, por cierto, porque es una denominación que se comenzó a utilizar en España con el movimiento de febrero, de los autoconvocados, ¿no? O sea, no son en realidad dirigentes como tal, sino supuestamente son personas dentro de la sociedad, dentro de la zona en Caracara, que se han visto movidos o han demostrado interés en reclamar por las necesidades o el ejercicio de derechos de la zona. Cuando se ha hecho una especie de censo, porque sí se ha logrado hacer respecto a los habitantes de Caracara que no han estado en las calles, que no han salido a bloquear en su zona, muchos de ellos incluso desconocen a los autoconvocados. Incluso se llega a aseverar que muchos de ellos ni siquiera son de la zona, razón por la cual para los habitantes de Caracara puede ser que los autoconvocados, mal llamados dirigentes de Caracara, no gozan de credibilidad. O también otras circunstancias. Se acordarán, hace ya un mes y pico, van a ser mes y medio más o menos, que salió en la prensa un hecho bien llamativo, fuera de ser bastante ofensivo y discriminador, porque un grupo de habitantes justo de cara a cara, antes de la presencia de los famosos autoconvocados, pues agarró a dos dirigentes de la zona y les puso polleras, les puso la falda de las cholitas de acá de Cochabamba y los sacó a la calle así, como decir, los desconocen y para colmo los afrentan, ¿no? En la opinión, si quieren, de la población que hizo aquello, ¿no? O del grupo de personas que hizo aquello. Más allá del hecho de que es una referencia machista o es una referencia de discriminación a la mujer, implicaba también el reconocimiento de que no gozan de ningún tipo de credibilidad, ¿no? O por ejemplo, si hablamos de alcalde José María Leyes y le preguntamos a una parte de la población de Cochabamba, sabemos que José María para la sociedad, para muchos dentro de la sociedad, ya no goza de credibilidad, ¿no? Por los diferentes hechos de corrupción o hechos por lo menos reprochables en los que se ha visto envuelto.
lo que a su vez también incide en un nivel de reconocimiento o liderazgo bajo. Pero si le preguntan, por ejemplo, al personal de la alcaldía, sobre todo al personal que políticamente depende de alguna manera de José María o del esquema que soporta a José María o que le da sostén a José María, le van a dar una credibilidad alta, le van a dar un liderazgo reconocimiento alto. Por eso les decía ya que esta matriz, esta en particular, puede tener un sesgo muy, pero muy fuerte. Entonces hay que manejarlo con cierta discreción. Por eso los funcionarios del PADEP, perdón, que nos planteaban este esquema con la GTZ, nos recomendaban en gran medida, y digo nos recomendaban porque yo he sido servidor público y bueno, he tenido la obligación también de hacer estos trabajos, de hacer estas matrices junto con el personal, nos Dicen, recomendaba, creo que se le cortó su internet. creo que sí, perdón, ¿me alcanzan a escuchar, chicos? Entonces, eso como un referente de lo que ha sido mi experiencia como servidor público y como pues la suerte de recomendación, casi advertencia que nos daba el PADEP con relación a el uso o el empleo de estas matrices o de esta metodología, en todo caso, que se implementó o que se fue implementando en el desarrollo de las operaciones de las entidades estatales, ¿no? La experiencia que les transmito es precisamente como exfuncionario de la superintendencia, ¿no? De la misma forma se podía evidenciar esto con las prefecturas o gobernaciones, con los municipios que han trabajado estrechamente con el PADEP y con la GTZ, entendiendo que este organismo de cooperación le ha dado un énfasis mayor a este tipo de procedimientos y metodologías que daban soporte a la formulación de políticas públicas. Casi vamos terminando la sesión en sí. Es, si requieren, yo les puedo proporcionar los datos de mi sala de Zoom, cosa de que ya el fin de semana puedan reunirse, si ven conveniente, para terminar de trabajar sus estrategias en base a los pasos que hemos evidenciado. Si gustan, pueden aplicar las matrices para consolidar la información o pues ya para mí es más que suficiente el que conozcan el empleo de estas matrices porque llegado el momento, si ustedes entran como servidores públicos, puede ser que se mantengan el empleo de esta metodología, como también podría darse la situación de una variante, ¿no? Porque generalmente cuando viene un cambio de gobierno, casi siempre trae aparejada una modificación de la hermenéutica o de las prácticas que se llevan a cabo para la gestión administrativa. Perfecto, chicos. Con eso culminaríamos más bien entonces la sesión programada para el día de hoy. No sé si tienen todavía dudas o consultas respecto al trabajo que están efectivizando. Aprovechemos de resolverlas en este instante, cosa de que de ahí a después
culminemos la sesión y puedan ir a descansar y ya luego nos organizamos para el trabajo en sí, ya que el día lunes me gustaría ver ya un avance un poco más amplio en lo que denotan los pasos, sobre todo hasta el trance de definir cuáles fueron los puntos de acuerdo, ¿no? Los acuerdos de decisión o los acuerdos de desempeño o de compromiso que debieran gestarse con los diferentes actores identificados. Lisa, perdón, yo tengo una pregunta. ¿Las diapositivas que Adelante. he visto en esta clase las va a subir? Sí, la subo enseguida. Tengan cuidado. Ah, ya. Gracias. No hay de qué. Lice, yo tenía otra pregunta. ¿Tenemos algún foro para este segundo parcial? Porque creo que dijo que había uno por una lectura que teníamos que hacer, pero no encuentro nada en sistema o en un papel virtual. Recién la vamos a habilitar para la siguiente semana, ¿no? Es en relación a los sistemas de administración y en lo que concierne al sistema de planificación integral que vamos a ver el día lunes precisamente. Ok, está bien, gracias. Perfecto. Vale, chicos, con eso entonces culminaríamos la sesión. Ya nos faltaría pues ir operativizando los diferentes pasos que conciernen a la formulación de nuestra estrategia y la verificación de los datos para la política, cosa de que el día lunes vamos a ver el otro aspecto, ¿no? Lo que la normativa ya impone actualmente en nuestro país desde la previsión de la Ley 777 que determina el proceso de planificación integral en el Estado. Ya, Licen, gracias. A ustedes, chicos, buen descanso, Ok. buen fin de semana. Igualmente, Igualmente, Licen. Licen. Gracias. Hasta luego. Hasta Sí, luego. bueno, Si Hasta necesitan, luego, Lisa. hasta luego. Nos Si vemos. necesitan reunirse con sus diferentes grupos y ven la necesidad de una sala de Zoom, me avisan para que yo les habilite el acceso a mi sala. Dicen, y si algún día, Está bien. si algún otro fin de semana tengo dudas, ¿le puedo hablar por WhatsApp? Claro, claro que sí, no hay ningún problema. Ay, 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 con respecto al trabajo, sí, gracias. Claro que sí, con todo gusto, va para todos. Para eso también hemos creado el grupo de WhatsApp y tienen mi número, cualquier cosa me escriben o con cualquier duda que pudieran tener respecto al trabajo. No, y a la materia también. Podemos hacer cualquier matriz de los que hemos visto hoy, ¿verdad? Para el trabajo. Sí, 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 Ah, claro que sí. está bien, gracias. No hay de qué, chicos. gracias, Ok, Lisa. Hasta gracias, lunes. Lisa. Hasta el lunes. Hasta el lunes, que estén muy bien.